Noches. Gracias por su asistencia y gracias por la invitación. Em, Voy a proyectar una breve diapositiva que preparé para esta ponencia. Confirman si se puede visualizar. Sí, doctor, sí se visualiza. Perfecto. Listo. Bueno, se me invitó para contarles un poco sobre lo que yo consideraba cuáles son las lecciones, el legado que nos ha dejado la experiencia del uso de los contratos NEC en los Juegos Panamericanos. Y bueno, contarles primero que yo tuve la oportunidad de participar en equipos legales que asesoraban a contratistas que tenían estos contratos, la ejecución de más que nada infraestructura deportiva. Y para mí fue toda una novedad el uso de los contratos NEC, porque fue la primera vez en el país que se estaban usando los contratos NEC. Los contratos NEC son un modelo de contrato estandarizado de origen inglés que nos trae una serie de opciones para construir un contrato y poder utilizarlo en la ejecución de unos proyectos. Nuestro país suscribió un convenio gobierno a gobierno con Reino Unido para traer estos contratos al país y poder ejecutar los proyectos en base a estos contratos. El resultado fue la ejecución de diversos complejos deportivos en tan solo 2 años, con una inversión de aproximadamente 400 millones de euros. Todos conocemos, seguramente aquí más de uno ha tenido la oportunidad de asistir a alguno de los eventos y bueno, los contratos NEC han sido una pieza fundamental en la ejecución de los proyectos para lograr que construir estos complejos donde antes no había absolutamente nada. El modelo utilizado fue contrato NEC 3 en la opción F, que más adelante vamos a detallarlo. Pero bueno, el éxito de estos contratos nos ha dejado importantes lecciones, pero primero, para comprender por qué es que son lecciones para nosotros, tenemos que repasar dos temas. El primero, sobre la problemática de los contratos de construcción, en qué consisten y cómo es que son sujetos siempre a mucha conflictividad, a muchos problemas durante la ejecución. Y segundo, entender en qué consisten los contratos NEC. Y a partir de ello, luego al final vamos a resaltar aspectos que yo considero muy importantes para tomarlos como lecciones para el futuro en nuestro país. Primero, tenemos que interiorizar qué es el contrato de construcción. El contrato de construcción tiene tres elementos. El alcance, es decir, qué es lo que se va a ejecutar, si se va a ejecutar un colegio, si se va a ejecutar una casa, un hospital, una carretera, etcétera. El alcance está compuesto por toda la información técnica que se requiere para la ejecución de este proyecto. Segundo elemento, el tiempo. Se pacta un plazo establecido por las partes para la ejecución del proyecto. Normalmente, dado que es infraestructura grande la que se ejecuta, los plazos son bastante mayores, desde meses hasta muchos años. Y el tercer elemento es el costo. Dentro del costo están diversas opciones de sistemas de precios, como precios unitarios, sumas alzadas, costos reembolsables, pero con esto es que las partes fijan un sistema para el pago de lo que van a ejecutar. Entonces, por el contrato de construcción, las partes acuerdan un objeto, que es su alcance, es decir, qué es lo que se va a construir, para ejecutarlo en un plazo determinado y a un precio acordado por las partes. Una vez que las partes llegan a un acuerdo en estos tres, se produce el equilibrio contractual base, vamos a llamarlo. Es decir, al día uno de ejecución del proyecto, estos tres elementos están en equilibrio porque las partes, luego de haber negociado, se han representado qué es lo que les va a demorar en ejecución y qué es lo que les va a costar y qué es lo que van a construir. Sin embargo, la ejecución del contrato es muy complejo y va a terminar afectando este equilibrio en la mayoría de los casos. ¿Y por qué? Hay muchas razones. Yo he tratado de sintetizar las razones por las cuales el contrato de construcción es complejo y está
muy propenso a tener muchos conflictos. La primera razón que advierto es la diversidad de obligaciones. En un contrato de construcción, el contratista a veces no solo tiene que construir, sino tiene que hacer trabajos de ingeniería, tiene que hacer trabajos de diseño, de elaborar su propio expediente técnico, tiene que hacer trabajos de suministro, de proveer materiales para el propio proyecto, tiene que hacer trabajos a veces de operación, tiene que operar la propia infraestructura que está ejecutando y también tiene que hacer el mantenimiento en muchos casos. Entonces, los contratos de construcción con el tiempo poco a poco se están haciendo más complejos porque cada vez se le están insertando más y más obligaciones al contratista. Eso hace que tenga un sinfín de actividades que tenga que cumplir por, para el contrato. La segunda razón es que son contratos con una elevada complejidad técnica. De por sí ya la ingeniería es compleja. Si a ello le agregamos factores súper especializados, como por ejemplo la construcción de una hidroeléctrica, la construcción de un campamento minero, de unas estaciones petroleras, etcétera, eh, suelen especializarse bastante y cada tipo de proyecto tiene sus propios profesionales, sus propios proveedores. Por ejemplo, quienes vayan a construir un puerto tienen que acercarse a proveedores específicos que puedan suministrarle dragas y equipos especializados para la construcción submarina. Y así cada rama de la ingeniería tiene una infinidad de proveedores que están súper especializados en cada una de las ramas de la ingeniería. También participan distintas personas de diferente nivel jerárquico y de entidades diversas. Con esto me refiero a que no solamente en un contrato de construcción va a estar el contratista y el contratante. Si bien estas son las dos partes del proyecto, quienes van a estar a cargo de la ejecución van a ser el staff técnico, los obreros, los capataces, y también por el mismo lado, el residente, los supervisores. Hay un sinfín de personas que participan y son quienes día a día están haciendo realidad el proyecto. Y de entidades diversas, porque no solamente participan contratante y contratista, sino que también participan otras entidades, por ejemplo, los bancos al momento de financiar el proyecto. Si el banco no da un financiamiento por X motivos, puede terminar afectando la ejecución de la obra. Participan muchos proveedores. Si un proveedor se demora o tiene algún inconveniente y no entrega algún equipo, algún material para el proyecto, se pueden generar sobrecostos, se pueden generar retrasos en la ejecución del proyecto. Entonces, participan muchas personas, participan muchas entidades, incluso las entidades públicas, cuando tienen que dar permisos para los proyectos, basta que no se saque un CIRA, que no sea un estudio arqueológico, etcétera, para que una obra pueda terminar siendo afectada. Y además, otro motivo por el contrato de construcción complejo es que tiene muchas implicancias sociales o políticas, porque, bueno, la infraestructura usualmente está enfocada al uso público, una carretera, un colegio, un hospital. Entonces siempre hay presiones sociales o políticas de por medio para la ejecución de un proyecto y son conocidos, muy conocidos los casos en los que comunidades dan exigencias que finalmente afectan la ejecución del proyecto. Y lo que agrava todas estas circunstancias es que los contratos de construcción son necesariamente ejecución prolongada en el tiempo. Como les decía al inicio, son contratos que duran meses, años y hacen que estas diversas combinaciones de circunstancias ocurran y finalmente generen lo que conocemos como la imprevisibilidad. El contrato de construcción es altamente imprevisible porque hay distintas circunstancias, distintas variables que pueden ocurrir, sobre todo cuando tenemos un contrato que es de ejecución de varios años. ¿Qué genera la imprevisibilidad? Pues genera el desequilibrio contractual, genera que este pacto original de alcance, precio y costo termine siendo afectado. Tal vez
ya no voy a cumplir con el mismo alcance porque no me llegó determinados materiales, voy a tener que variar un poco el alcance, tal vez ya no voy a poder cumplir en el plazo porque ocurrió una lluvia y me ha tenido que retrasar el proyecto, o distintos impactos en costos. Entonces, la idea de los contratos de construcción es encontrar los mejores mecanismos para hacer frente a estas distintas circunstancias que pueden ocurrir en un proyecto. Aquí es donde entran los contratos NEC, porque los contratos NEC se basan en tres principios que tienen por objeto lograr la mejor administración de un contrato, y estos son tres principios. Primero, incentiva la buena administración contractual. Segundo, tiene una estructura flexible y amigable. Y tercero, es un contrato que está redactado de forma muy clara y muy simple. En las siguientes diapositivas vamos a entrar un poquito más a detalle y vamos a ver cómo es que los contratos NEC cogen toda esta serie de circunstancias y han preparado una serie de mecanismos para poder hacer frente al contrato y gestionar estos riesgos. Primero, incentiva la buena administración contractual. La confianza y la cooperación son los pilares claves en los contratos NEC. Esto está presente tanto a nivel filosófico del contrato, digamos, como en cada uno de las herramientas contractuales de gestión que están incluidas en los contratos NEC. Tan importante es la confianza y cooperación, que es la primera cláusula del contrato, es la que les he puesto en la diapositiva, y dice: el contratante, el contratista, el gerente del proyecto y el supervisor de calidad deberán cumplir las obligaciones previstas en este contrato y desarrollar sus funciones en un espíritu de confianza y cooperación mutuas. El solo hecho de colocar esta cláusula al inicio del contrato tiene un efecto muy amplio, muy importante en la ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que todas las partes están obligadas a comportarse así durante la ejecución del contrato, y el hecho de no cumplir con esta obligación es un incumplimiento contractual y puede acarrear serias contingencias para la parte que incumple. Les decía que también está materializada la buena administración contractual en distintas de sus herramientas contractuales, como son la alerta temprana, el registro de riesgo, reunión de reducción de riesgos y la junta de resolución de disputas. Todos estos mecanismos son la materialización del incentivo a la buena administración contractual. Más adelante vamos a ir en detalle con estos cuatro mecanismos, pero lo importante es saber que cada uno de estos mecanismos está pensado para que las partes puedan entrar en diálogo, puedan solucionar sus controversias de frente, y sobre todo no tener que llegar a altas jerarquías del contrato para poder llegar a una solución, sino que son las mismas personas que ejecutan el proyecto, que están día al día, que van determinando cuáles son los conflictos y los van resolviendo. Los contratos NEC, el segundo principio es que es flexible y de estructura amigable. Esto nos permite, y esto es muy importante, tener un contrato hecho a la medida del proyecto. El cuadro que está en la pantalla es un cuadro que es traído de la propia página de los contratos NEC, y básicamente es una suerte de Tetris, de rompecabezas, y eso es lo que es el contrato NEC. Tiene sus cláusulas nucleares, las cláusulas principales, que traen las obligaciones que todo contrato va a tener. En ellas encontramos las obligaciones de confianza y cooperación, el manejo de plazos, pruebas y efectos, condiciones de pago, riesgos y seguros, alertas tempranas, reuniones de reducción de riesgo, entre otros. Estas cláusulas son las pilares de los contratos NEC, y luego vienen una serie de cláusulas que pueden ser elegidas por las partes para luego, ir generando el contrato a la medida, ¿no? Las siguientes son las cláusulas de opción de pago, las siguientes son las de solución de controversia. Hay una serie de cláusulas secundarias, que son las cláusulas X, que son cláusulas ya preestablecidas y que las partes pueden ir eligiendo para ir puliendo más el contrato en función a qué es lo que desean, ¿no? Por ejemplo, hay cláusulas
que establecen el pago de incentivos. Si las partes quieren aplicar el pago de incentivos en el contrato, solamente tienen que elegir la cláusula X que corresponda y así la van construyendo. La, Otro principio de los contratos NEC es que tienen una redacción simple y clara. Los contratos NEC se olvidan del lenguaje ambiguo, del lenguaje legal súper técnico. ¿Por qué? Porque saben que es un contrato que finalmente, día a día, es siendo utilizado, está siendo ejecutado por personal que está dentro del proyecto, que no necesariamente tiene esa preparación legal para comprenderla, sino que puede estar muy, muy preparado en aspectos técnicos y necesita eh, un lenguaje que sea súper entendible para todas las personas del proyecto. Por eso evita frases jurídicas, establece claramente quién hace qué, cuándo y cómo lo hace, y asigna los riesgos claramente. Es decir, cualquier persona dentro del proyecto, luego de leer el contrato NEC, sabe qué riesgos están siendo asumidos por cada una de las partes y tiene muy claro cuáles son las obligaciones que cada uno viene asumiendo. Ahora, en función a estos principios y a lo que son los contratos NEC, veamos los resultados. Esta es una fotografía de el estado en cómo se encontraba la Villa Panamericana en el año 2017. Como pueden ver, aún no había ejecución de nada de infraestructura, solamente habían trabajos a nivel de movimiento de tierras. Y en nuestra lógica, luego vemos esta fotografía, que es del año 2019, y ciertamente hay un gran impacto de cómo es que en tan solo 2 años se llegaron a levantar todos los edificios de la Villa Panamericana. Igualmente, aquí tenemos una fotografía del complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo, es de enero de 2018, y se puede ver también que está totalmente vacío, todavía no hay infraestructura construida, solo trabajos de movimiento de tierras. Y este es el mismo lugar en marzo de 2019. La verdad, para quienes tenemos experiencia en contratos de obra pública, nos sorprende que los Juegos Panamericanos se han realizado en tiempo, es decir, no hayamos tenido que postergarlos ni nada, y que todas las obras, los complejos deportivos, se han culminado justo a tiempo para la realización de los Juegos Panamericanos. Tan solo en 2 años, y como les digo, de enero de 2018 a marzo de 2019, ya estaba culminado el complejo deportivo Andrés Avelino Cáceres, y lo mismo ocurrió con los otros. Esto es algo totalmente llamativo, porque hay muchos proyectos en nuestro país que tienen obras paralizadas, que pasan 1, 2, 3 años, 4 años y las pistas siguen rotas, todavía no hay avances, obras paralizadas, contratos resueltos. Entonces, nos llama la atención que los contratos NEC hayan servido para culminar las obras a tiempo y ejecutarlas correctamente. Entonces, a partir de esta experiencia NEC, es muy importante sacar algunas lecciones que podamos implementar en el resto de ejecución de contratos. Primero, la primera lección, que está totalmente claro, es que existe otra forma de construir la infraestructura pública. El esquema clásico es a través de la ley de contrataciones con el Estado, que es el sistema por el cual se ejecuta la mayor cantidad de obras en nuestro país. Y aquí les traje una captura de la exposición de motivos del decreto legislativo 1248, que implementaba medidas para, para agilizar el proceso de inversión para los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ¿Qué es lo que decía? Es que para ejecutar el proyecto, los complejos deportivos, por lo menos iban a necesitar de 6 procedimientos de selección. Entonces, sabiendo que cada procedimiento de selección nos iba a tardar medio año, probablemente nunca se hubieran realizado los Juegos Panamericanos porque hubiéramos estado atrapados en procesos de selección sin poder ejecutar el proyecto. ¿Cuál fue la alternativa en nuestro país? Suscribir un convenio gobierno a gobierno. Reino Unido nos dio el input de los contratos NEC
y la forma de gestionar los proyectos, y se logró ejecutar los proyectos todos a tiempo. Otra lección: cambiemos de enfoque, confiemos y cooperemos. Eh, no es un misterio, es totalmente sabido que la desconfianza es uno de los principales problemas en nuestro país. La desconfianza es la razón de que existan mucha burocracia, muchos procedimientos, porque es la forma en la que el Estado busca garantizar que se estén cumpliendo todas las cosas y que todas las cosas puedan ser transparentes. El contrato NEC nos propone un cambio de enfoque, nos propone, como les explicaba al inicio, que la cláusula pilar de los contratos sean una obligación de confianza y cooperación. Y esto tiene un impacto muy importante en la ejecución del proyecto, porque realmente hace que las partes interactúen una con otras y busquen siempre la mejor solución para el proyecto. En la experiencia de haber estado en reuniones dentro de la ejecución de estos proyectos, siempre han sido las partes que han buscado, que han dado, digamos, siempre han puesto las cartas sobre la mesa y han utilizado los mecanismos contractuales para poder llegarse a comprender, saber cuáles son los problemas y cómo es que los pueden solucionar. Y eso parte de la confianza y cooperación. La siguiente lección es que debemos eliminar el pensamiento estratégico y utilizar las alertas tempranas. En pantalla tengo la cláusula de alertas tempranas y es una obligación en realidad del contrato. O sea, las partes tienen la obligación de emitir una alerta temprana cuando ocurra uno de los siguientes supuestos: cuando puedan aumentar el total de los precios, cuando pueda existir una demora en la culminación del proyecto, o cuando se pueda retrasar el cumplimiento de alguna fecha clave o perjudicar la ejecución de las obras. Esta obligación de alerta temprana es precisamente la que comentaba antes, que es poner las cartas sobre la mesa, es poder avisarle a tu contraparte: oye, esto es lo que está ocurriendo actualmente en el proyecto y esto nos puede perjudicar. Esta obligación es muy importante porque en los contratos eh, lo que le pueda pasar a uno también le va a afectar al otro. Es decir, si el proyecto termina siendo afectado, para el contratante, para el contratista significa una pérdida de utilidad. Entonces, las dos partes tienen que estar involucradas y tienen que trabajar estrechamente para poder alcanzar sus objetivos. Las alertas tempranas funcionan de este modo. Es un esquema muy importante que actualmente he visto está siendo replicado en distintos contratos. Ante la existencia de eventos que puedan perjudicar el proyecto, una de las partes emite una alerta temprana, o sea, es una notificación. Se llevan luego un registro de riesgos en el cual se anotan todas las alertas tempranas. Más que nada es un mecanismo para poder hacerle seguimiento, para poder conocer en qué estado se encuentran y poder tomar medidas sobre estas. Y lo siguiente es una reunión de reducción de riesgos, en el que las partes, ya con el estado de las alertas tempranas, se sientan y comparten sus ideas y buscan una solución que sea la mejor para el proyecto. Todos estos mecanismos se encuentran a nivel de obligaciones dentro del contrato NEC, lo cual naturalmente les da una bastante fuerza al nivel de cumplimiento. Lo siguiente, implementemos incentivos. Una de las cláusulas que a mí más me llamó la atención en los contratos NEC fue una cláusula adicional que establecía una serie de eventos que, de ser cumplidos, iban a significar un pago económico a favor de los contratistas. Es un evento, es una situación súper rarísima para obras públicas, porque cualquier pago que no corresponda a un contratista llama la atención y finalmente es observado por Contraloría de por qué le estás pagando al contratista si no se lo merece. Pero en los contratos de los Juegos Panamericanos ha demostrado ser una gran herramienta de gestión contractual, una gran herramienta para alinear los objetivos de los contratistas. ¿Por qué? Porque a través de las metas que establecían, por ejemplo, se estableció una lista de cumplimientos de hitos.
Entonces, si los contratistas iban cumpliendo los hitos de entrega del proyecto, se les iba a dar un premio económico, ¿no? O sea, el pago, un incentivo. Y los contratistas, naturalmente, eh, querían llegar a alcanzar esa meta, y es más, llegaron a iniciar procedimientos ante la Junta de Resolución de Disputas para que se verifique ese cumplimiento y que se demuestre que se han cumplido. Entonces, del lado de las entidades que ganan, que los contratistas realmente se comprometan con los objetivos del proyecto. Y de ese modo, los contratantes pueden generar ahorros o asegurarse que se vayan cumpliendo los plazos del contrato. Y una última lección es el uso de las juntas de resolución de disputas. Como les explicaba al inicio, el contrato de construcción tiene muchas particularidades. Es un contrato muy complejo, sobre todo por el factor técnico y la ejecución prolongada que tiene. Entonces, aquí surgió un mecanismo importante para la resolución de controversias, son las juntas de resolución de disputas, que surgieron en base a distintas necesidades de los contratos de construcción. Primero, con la necesidad de tener un panel especializado técnico que conozca el proyecto, que conozca la ingeniería del proyecto, que conozca los distintos detalles, que pueda leer la información del proyecto, o sea, los planos, la información técnica, la económica, y que pueda tomar decisiones en base a ella, con la necesidad de contar con un mecanismo contemporáneo. ¿Por qué? Porque las juntas de resolución de disputas están presentes en el proyecto, acompañan a las partes durante la ejecución del proyecto y conocen perfectamente qué es lo que está ocurriendo y pueden tomar una decisión al momento en el que ocurre esta controversia. A diferencia de otros mecanismos como el juicio ordinario, el arbitraje, en el que, para empezar, el tribunal se instala de forma posterior y emite su decisión varios años después de que incluso ya habiendo acabado el proyecto, y no se puede instaurar esa decisión dentro de la ejecución del proyecto, sino simplemente se establecen daños, bueno, básicamente una compensación económica. En cambio, la Junta de Resolución de Disputas resuelve las controversias en cuanto ocurren, y dado que es un mecanismo contemporáneo, la solución que implementa es una solución que se va a implementar ya en el proyecto. Y además, la Junta de Resolución de Disputas ayuda siempre a mantener en buenos términos la relación comercial entre las partes, porque es una suerte de intermediario, la tercera parte que se instala en el proyecto, a que las partes pueden acudir y decirle: oye, tenemos este problema, no sabemos cómo resolverlo, por favor, danos tu opinión, o resuélvelo definitivamente. Con eso entramos a cuáles son las tres funciones de la Junta de Resolución de Disputas. Tiene una función preventiva, consultiva, preventiva, es decir, para emitir, dado que están pendientes al proyecto, pueden alertar de distintas situaciones que pueden ocurrir en el proyecto y decirle a las partes: oye, por si acaso deberían hacer esto. Y una función consultiva, que es cuando las partes no saben cómo resolver una controversia, le dicen: oye, danos tu opinión, ¿cómo lo resuelves? Y la tercera función es decisoria, en el que las partes le dicen: no sabemos cómo hacerlo, lo que tú digas va a ser la decisión final y es la que vamos a implementar en el proyecto. Y aquí les traigo una foto justamente de una junta de resolución de disputas que a mí me llama mucho la atención, porque quienes estamos acostumbrados también a litigar, usualmente litigamos en salas cerradas con un tribunal al frente, y en cambio en la junta de resolución de disputas, las personas, los miembros de la junta acuden al proyecto y conocen el proyecto, se ensucian los zapatos, como pueden ver en las imágenes, y eso les permite conocer el día a día del proyecto y poder tomar las mejores decisiones para el proyecto. Para los Juegos Panamericanos se instalaron, cada proyecto tenía sus juntas de resolución de disputas, y era un factor muy importante en el día a día de las partes, porque tenían que emitirle informes a la Junta de Resolución de Disputas. Ellos también acudían a obra y conversaban con las partes, iban al proyecto, lo conocían, y eso les permitía siempre tomar una mejor decisión para el proyecto. Y con eso
Yo doy por acá mi presentación y si tuvieran dudas o consultas, gustoso las puedo atender. Muchas gracias, doctor. En esta oportunidad no tenemos preguntas. Sin embargo, queremos poder que los estudiantes puedan encender sus cámaras para la toma de la foto de hoy. Por favor. Bien, doctores, vamos a tomar la foto de hoy. 3, 2, 1. Ya. Ya, listo, doctores. Muchas gracias, doctor, por su participación en la sesión de hoy. Esperemos contar con Entonces, usted para ustedes. futuros eventos académicos y, por supuesto, invitarlos a los estudiantes a que puedan asistir a la última sesión de hoy, del día de mañana. Muchas gracias con todos. Tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Hasta luego.